Bueno, vamos a resolver este ejercicio del tema transformaciones geométricas y dentro de transformaciones geométricas concretamente de equivalencias, de áreas equivalentes. Y el ejercicio dice que hallemos el área equivalente a la parte oscura de la siguiente figura. Bueno, pues aquí vemos, identificamos un rectángulo, identificamos dos triángulos, o sea que habría que una forma de hacer la operación sería sumar el área del rectángulo más el área 2 por el área de los triángulos que aparentemente son iguales y comprobamos y efectivamente vamos a ver si son iguales. Sí, son iguales. Entonces 2 por el área del triángulo, ¿vale? A esa suma de áreas de los dos triángulos más el rectángulo habría que quitarle, le restaríamos. Esto es importante hacerlo así porque al final, después de hacer todas las operaciones, nos perdemos un poco en ese final de qué hacemos con todo lo que hemos obtenido. Vale, entonces sumaríamos esas dos áreas y a esas dos áreas le restaríamos tres cuartos, le restaríamos 3 cuartos del área de la circunferencia, área de este círculo, 3 cuartos del área del círculo. Eso sería igual al área X, que es lo que se nos pide, el área de la superficie X, que es la superficie gris. ¿Vale? Una vez que hemos ordenado nuestra cabeza en qué es lo que hay que sumar y restar, empezamos con las operaciones. Si como vamos con prisa, lo primero que he visto que habéis hecho en los ejercicios, pues es eso, pues cogéis el rectángulo, cogéis las medidas del rectángulo y hacemos el cuadrado equivalente a este rectángulo. Entonces tomamos las dos medidas de los lados del rectángulo, voy a llamar a esto A y a esto B para que me sigáis. Tomamos los dos lados y al hacer la raíz del producto, es decir, aplicar el teorema del cateto o de la altura, ¿vale? Los dos, hacer la operación la media proporcional, hacemos la media proporcional entre esos dos segmentos. La media proporcional ya sabemos que es poner un segmento, a continuación el otro, el segmento A, a continuación el segmento B, hacer el arco capaz de 90 o una semicircunferencia con centro en M y la recta perpendicular, voy a bajar un poco que me choca, por ese punto en el que se unen los dos segmentos, por ese punto, la perpendicular nos da la media proporcional entre los dos segmentos. Aplicado a las áreas nos da el lado del cuadrado equivalente, de área equivalente a este rectángulo. De manera que esto sería L1, el lado del cuadrado equivalente al primer rectángulo. ¿Vale? Esto sería la raíz cuadrada del producto A por B. Media proporcional entre esas dos medidas. Bueno, pues ya tenemos la primera operación. Un cuadrado de lado 1, o sea, así, no lo voy a dibujar entero porque con la medida del lado tengo suficiente para poder luego sumar y restar con el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Pero lo voy a dejar así, ya tengo el lado del cuadrado equivalente a esta parte. Ahora voy a hacer lo mismo con la parte de los triángulos. Antes de transformar esa forma, bueno, podría transformar esa forma directamente si no me doy cuenta, pero es que hay muchas cosas de las que me puedo dar cuenta. Primero voy a hacer sin darme cuenta de nada, como os pasa a la mayoría y más en situaciones de estrés, como un examen, ¿no? Algunos sí que os habéis llegado a dar cuenta que dos triángulos iguales forman un rectángulo y vuelvo a hacer la misma operación que aquí. De hecho, ya me podía haber dado cuenta de que este rectángulo, pero lo voy a resolver así después, este rectángulo y este también son iguales. Entonces, entre los dos podría haber ya formado uno y con ese solo hacer el ejercicio mucho más rápido.
Pero bueno, pongamos que no reparo en todas esas igualdades que hay y relaciones de proporción, y entonces cojo el triángulo completo y lo transformo. Venga, pues vamos a lo más rápido, que luego es lo más pesado, pero a veces tenemos que coger el camino más largo porque no nos paramos lo suficiente a pensar. Es normal en un examen que pase eso. Vale, pues entonces me copio ese triángulo completo, tomo la altura en la mediatriz y ya tengo ese triángulo. ¿Cómo transformo el área de un triángulo en cuadrado? Pues a cuadrado directamente no lo puedo transformar, tengo que pasar antes por rectángulo. ¿Cómo se transforma un triángulo en rectángulo? Pues si ya sabemos, igualando las áreas, que en este caso es muy fácil acordarse, porque el área del triángulo es base por altura partido de 2 y el área del rectángulo es base por altura, de manera que si dividimos la altura del triángulo por la mitad, vamos a tener el área del rectángulo equivalente. En este ejercicio se ve claramente que las partes que he quitado aquí del triángulo las tengo aquí. Entonces he reordenado la superficie y he transformado un triángulo en un rectángulo con esa operación tan sencilla de dividir la altura por la mitad. Vale, ahora yo sé transformar un rectángulo en un cuadrado de área equivalente. Vuelvo a repetir el ejercicio anterior. Hago la media proporcional entre los dos lados de ese rectángulo, ¿vale? Aquí tendríamos este lado, que lo voy a llamar C, a la hipotenusa de este triángulo, la base, y de al lado este, por C. Y bueno, pues si hago la media proporcional en este, pues hago la mediatriz entre la base y la altura del rectángulo, mediatriz entre la base y la altura, así, hago el arco capaz, uy, que me ha salido un poquito de error de precisión ahora, y la perpendicular por aquí, por el punto de unión, tengo el lado del cuadrado equivalente al área de todo este triángulo, que es el que he transformado, ¿vale? Entonces tendría L2. Ya podría sumar, y de hecho lo voy a sumar ya, ¿vale? Voy a sumar la superficie del primer rectángulo y la superficie del triángulo. ¿Cómo se suman? Un fallo que habéis tenido más de uno, habiéndolo practicado más de una vez. Sumamos utilizando el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto primero al cuadrado más cateto segundo al cuadrado. Estamos hablando en el teorema de Pitágoras de superficies, porque son cifras elevadas al cuadrado, de manera que esto traducido a geometría quiere decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el largo por el alto, una superficie en 2D, donde A y A son igual a A al cuadrado, es igual, este área, habla de áreas, porque habla de cuadrados, de superficies, es igual a este área de aquí, que lo vamos a llamar B por B, y este área de aquí, que es C por C, ¿vale? Entonces estamos sumando áreas. Vamos a utilizar eso que sabemos del teorema de Pitágoras, vamos a utilizarlo aquí. Quiero sumar dos superficies, ¿dónde las tengo que poner? En los catetos. Si quiero restar, ¿dónde tengo que ponerlas? Pues el total lo pongo en la hipotenusa y le resto y lo que le quiera restar al total lo pongo en uno de los catetos, de manera que la solución me va a dar en el otro cateto. Si es sumar, pues en el ángulo recto me va a salir la solución en la hipotenusa, ¿vale? Porque
la solución es eso, es la suma. Vale, pues ya está. Pongo L1 y L2, que si todo está bien y hemos sido precisos, me va a dar la misma medida porque realmente esas dos áreas son iguales. Y aquí tengo la suma, que va a ser L1 más L2. Esto es L1 más L2. L1 más L2. Ya tengo lo que mide la superficie gris entera sin restarle el área del círculo, de las 3/4 partes de un círculo. Bueno, ¿qué hago ahora? Podría directamente hallar el área del sector circular y restárselo. Bueno, primero voy a hacer el área del círculo entero y luego podría restarle 1/4 si me supiese la fórmula del sector circular. Pero, claro, es difícil recordar la fórmula del sector circular, aunque, bueno, os recuerdo que es longitud del arco, un arco de 90, hallamos la longitud de ese arco y hacemos la media proporcional entre la longitud del arco y la mitad del radio, ¿vale? Longitud del arco y raíz por radio partido de 2. Eso sería la fórmula. Es difícil de memorizar y en este momento pues no voy a tomar otro camino porque no recuerdo esa fórmula. Y supongo que la mayoría no la vais a recordar. Vaya, no he metido todo este razonamiento dentro del vídeo. Vale. Pues voy a hacer la cuadratura del círculo, es decir, el área del cuadrado correspondiente a ese círculo. Eso sí que lo debemos saber y no olvidarlo. Pues si igualamos las áreas del círculo, bueno, voy a coger el radio de esa circunferencia, me la voy a copiar aquí. Ya tengo esa superficie circular y sabemos, pero si no lo sabemos siempre os he enseñado a deducirlo, que el área de la circunferencia es 2πr y quiero que sea igual a L al cuadrado, de manera que el lado de ese cuadrado va a ser igual a la raíz de 2π por r. 2πr, a ver. La raíz de 2πr, πr, 2πr. Ay, espera, me he equivocado. Perdonadme. En la superficie, el área de un círculo es πr al cuadrado, no 2πr, eso es la longitud de la circunferencia. Πr al cuadrado, perdonadme. Entonces, πr al cuadrado. Si quito aquí el 2, me queda raíz de pi por r al cuadrado. R al cuadrado es r por r. De manera que tengo πr, que es πr, la mitad de 2πr, o sea, la mitad de la longitud de la circunferencia por el radio. Esto sí lo sé hacerlo por geometría. Conozco la longitud de la circunferencia y la longitud de media circunferencia. ¿Cómo hacíamos la longitud? Rectificábamos media circunferencia con este trazado de aquí. Voy a rectificar media circunferencia. Sabéis que eran estos pasos, la rectificación de media circunferencia, que me da justo lo que vengo buscando, que es este πr de aquí, πr. Si hago la media proporcional, es decir, la raíz de este producto de πr por r, me cojo r y lo pongo aquí a continuación y hago la media proporcional, pues ya tengo el lado equivalente del cuadrado equivalente a esa área del círculo. Hago la mediatriz. Y aquí, por aquí tengo ese. Este es el lado
L3 le voy a llamar al lado del cuadrado equivalente al área del círculo. Pero, claro, yo no quiero... Voy a borrar esto, voy a subir un poquito. Tengo el cuadrado y lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar en este caso porque me ayuda a visualizar el paso siguiente. No necesito el área completa. ¿Qué es lo que voy buscando? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito 3/4 partes del rectángulo, del cuadrado, perdón. De este cuadrado no necesito todo el área, sino que tengo que quitarle 1/4. ¿Cómo se lo quito? Pues ya hay muchas maneras de quitarle 1/4. Lo primero que se os ocurriría igual es hacer la mitad, ¿no? Hacer las 2 diagonales, ¿no? Y quitarle 1/4 así. Pues le quito este cuarto, ¿no? Le quito ese trozo de ahí. Eso es 1/4 que le quito. Bien, pero me queda esta figura que la tengo que transformar en un área equivalente y ahora mismo no se me ocurre una operación directa. Por triangulación, quitándole vértices, pero no lo veo muy claro. Voy a facilitarme el trabajo. ¿Y si le quito este cuarto? En vez de ese le quito 1/4, eso también es 1/4, ese triángulo, es 1/4 parte. Pues entonces me queda esta figura, que también es una figura muy rara para trabajar con ella, esta figura de aquí, con esos 2 picos. Sí, pero claro, este triángulo, este lado mide lo mismo que este. Igual me puedo traer aquí ese triángulo, quitárselo de ahí y traérmelo aquí, de manera que tengo un trapecio, me sale un trapecio. Y con un trapecio ya sí que es más fácil operar. Le puedo quitar un vértice fácilmente por triangulación y podría operar bien. Eso sería una manera. Otra manera sería coger y le quiero quitar 1/4, pues le quito 1/4 así, una franja así, de manera que me queda un rectángulo y es muy fácil hacer el cuadrado equivalente a un rectángulo. Es lo mismo que he hecho arriba, ¿vale? Bueno, pues cualquiera de esas construcciones estaría bien. Yo me voy a quedar con esta del trapecio, porque la he pensado antes y me parece bonita. Y así hago algo distinto a lo que venía haciendo. Vale, entonces voy a dibujarlo bien. Ese triángulo, este triángulo me lo he traído aquí, de manera que tengo ese trapecio. Voy a quitarle este vértice y me voy a quedar con un triángulo aquí. ¿Cómo lo hacía? Prolongo la base y cojo la altura sería esta de aquí, la altura, y hago una paralela por el vértice, de manera que estoy llevándome este vértice aquí abajo a un punto en el que al hacer paralelas mantengo la altura, ¿vale? Y uno ese vértice con este. Ya tengo un triángulo equivalente a ese trapecio. Si quiero pasar de triángulo a rectángulo, por supuesto, la otra de quitarle ese tercio era mucha mejor idea, porque era mucho más directo. Pero así pues también demuestro y repaso más cosas. Vale, entonces hago la mitad de la altura y ya tengo aquí el rectángulo equivalente. Ahí. Desde ahí a ese triángulo que he obtenido. Y ya a ese rectángulo le hago la media proporcional. Este ejercicio se puede hacer con muchos menos pasos. Estos son los pasos que se piensan así de primeras, sin pararse mucho, porque en una situación de examen, pues no empiezas a operar con prisa y no eliges el camino más corto. Vale, pues aquí tendríamos L4, que es el área equivalente ahora sí
a las 3/4 partes del círculo que voy buscando. ¿Qué tengo que hacer? Restarle a este total, a esta hipotenusa, le voy a restar este L4. Como en este caso es restar, esto tiene que ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de manera que tengo que tener enfrente el ángulo recto. Pues una manera muy fácil de hacerlo es hacer el arco capaz, ¿no? El arco capaz, bueno, esa es la que se me ocurre a mí fácil, seguro que a vosotros se os ocurre otra más fácil. Pero bueno, para garantizar que enfrente de la hipotenusa tener un ángulo recto, cojo eso y ahora cojo este cateto, L4, y lo pongo donde quiera, a este lado o al otro. Ya tengo ahí L4, de manera que LX, el lado del área resultado, me sale aquí. Ahí tengo LX o AX. Bueno, L, porque esto es el lado del área. AX estaría aquí en un cuadrado, pues no lo voy a dibujar porque me ha quedado poco sitio. AX sería un cuadrado del lado LX. Esa es una de las formas de resolver este ejercicio. Pensando más antes de operar, pues lo que os decía, nos damos cuenta que aquí tengo un rectángulo que se puede formar. Aquí tengo un rectángulo que se forma con estos dos triángulos, pero es que si voy más allá, cojo y mido y me doy cuenta que ese triángulo tiene un lado o una base como B y una altura que es igual a A. De manera que puedo directamente reunir en un solo rectángulo de base 2B y altura A, un rectángulo de base 2B, B y B de altura A, tengo ya todo el área gris, sin restarle la blanca. ¿Vale? La altura sería A. Esta es la forma más rápida de resolverlo. Pero claro, hay que darse cuenta de que se repiten las medidas. B, B, A. Hago la media proporcional entre los dos lados, A y B. 2B, perdón. Vale, aquí pondría A, haría la mediatriz y ya tendría, haciendo la media proporcional, pues el lado del cuadrado equivalente a toda el área gris directamente, que sería este, que sería L1. L1. Vamos ahora con el área del círculo, pues voy a hacer la cuadratura de ese círculo como he hecho antes, transformo el círculo en su cuadrado equivalente, os recuerdo que trazo dos diámetros conjugados para rectificar media circunferencia, que es realmente lo único que necesito, la rectificación de media circunferencia. Pi r. Si una entera es 2πr, pues lo que necesito es pi r. Pi r a un lado y hacer la media proporcional entre la longitud de esa media circunferencia y el radio de la circunferencia o el círculo, porque hablamos de superficies. Y aquí tenemos esta mediatriz y media proporcional entre esas dos medidas, de manera que lo que tenemos aquí sería el lado del cuadrado equivalente al círculo completo. Tenemos que quitarle un cuarto. Un cuarto no puedo hacer, que esto sí que os lo tengo que aclarar, es decir, le quito un cuarto aquí y lo que me queda le quito un cuarto aquí y este es el L que me queda.
No, no podemos hacer eso. Tendremos que quitar un cuarto de superficie, no un cuarto de longitud del lado. Porque quitar un cuarto de longitud del lado se entiende... se entiende que ¿qué ocurriría? Pues mira lo que ocurriría. Vamos a dibujar el cuadrado completo. Me dices que este es el lado del cuadrado de cuando tú le quitas el cuarto, le has quitado ahí un cuarto, digamos que lo has dividido en 4 partes y esa es un cuarto. Si te quedas con eso, me estás diciendo que esta parte de aquí son los 3/4 del cuadrado, esto de aquí, un cuadrado de lado, eso, y no, eso no son las 3/4 partes, porque le estás quitando todo esto que no equivale a una cuarta parte. A una cuarta parte equivaldría en esto, o mejor ordenado esto, 4 cuadrados, así, 4 cuadrados serían una cuarta parte, un cuarto, ¿no? Vale, por eso no se puede restar en línea, en una longitud, no podemos operar de la misma manera que en una superficie, porque en una superficie son medidas al cuadrado, ¿vale? Entonces, la mejor forma de quitarle un cuarto a esto, la más rápida, es que me dé una figura, es esa que os digo, dividirlo por tales en 4 el lado, lo divido en 4 partes iguales y le quito una cuarta parte, así en horizontal. ¿Para qué? Para que la figura que me reste sea una figura con la que yo sé trabajar fácilmente, que es, en este caso es un rectángulo. Si le quito la cuarta parte, si se la quito así, me queda, fijaros, ahí como un escalón, ¿no? Si se la quito así, ya lo hemos visto, me va a quedar una figura que luego tengo que reordenar hasta llegar a un trapecio. Pero si yo le quito la cuarta parte así, me queda un rectángulo. Y con el rectángulo, pues ya directamente lo transformo en cuadrado con la media proporcional. Lo que he estado haciendo todo el tiempo, ¿vale? A la mitad, el arco capaz. Bueno, voy a hacerlo porque ya no me voy a poner así de cutre ahora. Hago esto, eso, esto. Y en la unión, que es aquí, donde corta, que es aquí, porque ya lo tengo dibujado, ahí tengo el lado equivalente del cuadrado equivalente al área blanca de las 3/4 partes de la circunferencia. Entonces, el lado equivalente a la superficie circular, pero a los 3/4, L2. Y ya L1 menos L2 es igual a Lx. Por el teorema de Pitágoras, pues lo dicho, puedo hacerlo de esta manera. Me pongo aquí el ángulo recto y digo, tengo uno de los catetos, que es L2. Esta es la otra manera de hacerlo rápido, conociendo la hipotenusa. Y L1, que es la hipotenusa, la pongo aquí, sin necesidad de hacer el arco capaz. Pongo la hipotenusa ahí. Y aquí ya tengo Lx, esto es L1, la hipotenusa es L2, L1, L2, y aquí tengo la solución Lx, lado del cuadrado equivalente, ¿vale? Si todo está bien, a ver, tendría que, perdón, es que no he cogido bien esta medida, digo, si tiene que coincidir, no la he cogido bien, es así, la hipotenusa es así de larga, ¿vale? Y si todo está bien, pues me sale la misma solución, Lx, esto de aquí abajo, que de la otra manera, ¿vale? Este es mucho más corto, pero hay que caer en esa
simplificación de las figuras que me dan al principio. Esto es Lx y es igual a este Lx, exactamente, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva y que os sirva para repasar un poquito y que desmontéis la idea esa de que yo puedo coger la circunferencia, hallar el cuadrado equivalente, el lado del cuadrado equivalente, y si necesito la mitad, si me dicen que es la mitad del área, pues yo cojo y divido el lado por la mitad y entonces digo que el cuadrado que he hecho con la mitad es equivalente a esto. No, es equivalente precisamente a la mitad de eso, no a eso. Para eso, equivalente a esto es esto, ¿vale? No puedo decir dividir por la mitad una longitud y si estamos hablando de áreas, ¿vale? Bueno, chicos.